Ahora vamos a hablar de la historia de los estados en México. En un principio no podríamos hablar de estados en el sentido occidental que conocemos ahora, pero sí podemos hablar de civilizaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que existían civilizaciones anteriores en la época prehispánica que existían antes de la llegada de los españoles. Ahí había muchas, ¿no? Pero voy a poner como las más representativas. Estaban los olmecas, zapotecas y mixtecas, que eran culturas hermanadas, los teotihuacanos, los mayas y después los aztecas o mexicas. Eran las culturas y territorios prehispánicos. Que los aztecas realmente no era una civilización natural del Valle de México. Decíamos, se especula que muchos de estos venían de Nayarit. Es una simple especulación que encontré literal en internet. Muchos de estos tienen un origen justamente de los propios pueblos que estaban alrededor. Entonces hay mucha gente que también eran de origen purépecha, hay mucha gente que también eran de origen tlaxcalteca y por supuesto descendientes de teotihuacanos. Se mezclan con esta cultura azteca, pero los aztecas tienen una virtud a partir del siglo XIII, que justamente cuando ya este es el mito, ¿no? De cómo inicia la nación mexicana, ¿no? Llegan a esto que es actualmente el Valle de México, y fundan esta ciudad que se llama Tenochtitlan. Entonces el mito originario nos dice eso, ¿no? De lo de que encontraron, estaban buscando agua, justamente porque el agua es el recurso más importante para el establecimiento de una civilización. Y entonces ven ahí en el valle esta águila que estaba parada sobre un cactus, se especula que era un nopal, ¿no? Y se estaba devorando la serpiente, ¿no? Y entonces ahí deciden fundar la ciudad de Tenochtitlan. Pero justamente estos aztecas o mexicas eran como lo que estábamos hablando, la comparación es un poco bizarra, pero eran como los romanos que estábamos hablando en la clase anterior. Y es que ellos aprendían mucho y además documentaban lo que hacían. Entonces, aunque se muriera la gente, había una serie de conocimientos que iban siendo transmitidos, perdón, y entonces podían justamente darle, muy en el sentido de la administración pública, podían darle un rumbo a las políticas públicas que hacían prehispánicas, ¿no? Entonces, por eso se hacen este gran diseño de los, ¿cómo se llama? De las chinampas, perdón, las chinampas, ¿no? Y se hacen estos trazos. En la actualidad, la Ciudad de México conserva muchos de esos trazos en la parte céntrica de la ciudad, porque por donde pasaba el agua es por donde estaban los trazos que ahora constituyen las calles. Recuerden que las chinampas eran esto, eran como pequeñas parcelas de tierra, porque para facilitar la movilidad utilizaban el agua como canales que les generaba también la posibilidad de hacer cultivos más rápidos y más consistentes, y además poderse transportar en pequeñas canoas, que quién sabe cómo se llamaban en ese momento, pero era así, eran como las calles rápidas que existían para poderse mover de un lugar al otro. Entonces era muy sofisticado realmente eso, ¿no? Era una cosa muy sofisticada. Y por eso es que ellos, cuando se asientan ahí, pues empiezan a tener una economía muy bullante que les permite justamente elaborar ejércitos bien equipados y muy bravos. Y entonces ellos, como estaban aquí, empiezan a expandirse, ¿no? Y empiezan a someter a otros pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas, que ya habíamos hablado de esos, pero en general a otros pueblos que tenían esto, y empiezan a imponer un idioma, ¿no? El náhuatl. Y entonces van haciendo eso, van haciendo un proceso de conquista en el cual les guardan cierta autonomía a estos otros pueblos, pero tienen que pagar tributos, ¿no? Era una especie de, la verdad es que era una especie de extorsión, ¿no? Es así como, mira, pues te venimos a ofrecer aquí a nuestro ejército que va a estar vigilando para que no vengan otros, pero tú tienes que pagarnos una contribución, ¿no? Que vaya a ser un tributo en especia de comida o en especia de otras cosas. Por eso es que ha sido muy curioso ver que en las excavaciones, de repente acá encontraban conchitas de mar, y uno dice, pues el mar queda muy lejos, ¿no? Allá está muy lejos Veracruz, pero sí, esa parte de Veracruz estaba bajo el protectorado de los aztecas, ¿verdad? Entonces, esto ha sido muy, muy importante. Pero entonces, descartamos que había otras civilizaciones prehispánicas que hayan convivido con los españoles directamente. Decimos, los olmecas ya no convivieron con los españoles, los teotihuacanos no convivieron directamente con los españoles, los zapotecas sí, los mayas sí, los aztecas y sobre todo también los purépechas. Ellos sí que tuvieron que convivir con la cultura europea, ¿vale? El año de 1519 es crucial, es fundamental para entender el proceso, ¿vale? Voy a hablar un poco primero de que Cristóbal Colón, como ustedes saben, llegó a América. Bueno, América realmente quiere decir que llegaron a islas, ¿no? A unas islas. Llegaron en 1492 con Cristóbal Colón. Y eso pues marca el inicio de la era de exploración europea en el Nuevo Mundo. Entonces ahí Hernán Cortés
que era pues ahora lo conocemos como un conquistador español. En realidad él tenía una función más burocrática, ¿no? Él desembarca, decíamos en 1519, a través de que él tenía una... La biografía de Hernán Cortés es muy interesante porque ha habido un malentendido también histórico. Él era una persona que para su época era una persona bastante culta, ¿no? Que había estudiado, tenía estudios jurídicos y comprendía muy bien lo que era el poder, ¿no? Pero no el poder de una manera solamente militar, sino también él entendía lo que era la negociación y el ponerse en los pies de los otros. Esa es la realidad, ¿no? Algo que la historia no ha querido reconocérsele. No se lo había querido reconocer. Entonces, él era muy bueno justamente negociando y creando alianzas entre grupos locales. Entonces, por eso es que él, en un principio, no estaba avecindado directamente en México. La realidad es que él llega porque estaba en otro lado, estaba en estas islas. No estoy seguro si estaba en Cuba o en Puerto Rico, pero él estaba allá y él tenía la idea de ir a ver qué más había, porque le habían llegado cuentos de gente de que había algo más, había todavía tierra firme, no solamente estas islas. Entonces, en estas regiones, ya los conquistadores habían convivido con indígenas, pero no los indígenas de México, habían convivido con unos que se llamaban los indios taínos. Y los indios taínos, no sé cómo, la historia es muy confusa en este sentido, pero habían tenido la capacidad de crear pequeñas balsas y entonces conocían un poco de lo que había más allá de estas islas, pero ellos se avecindaron en las islas de Cuba, lo que ahora es Puerto Rico, lo que ahora es Haití. Y todas estas de las Antillas, ¿no? Ellos andaban por ahí. Entonces ya los conquistadores empezaron a ver que había gente y que ellos tenían conocimiento, pero estos conocimientos eran más como una especie de mitos, de chismes, que a nadie le constaba muy bien, pero decían, sí, es que allá hay otra civilización y al parecer hay una civilización todavía más avanzada que aquí, ¿no? Entonces, Hernán Cortés dice, vamos a ver, me suena muy interesante y quiero saber qué más hay. Entonces se arma de una serie de personas, ahí también que eran de origen europeo, y los convence para que vayan a hacer una exploración. Consigue así el permiso, ¿no? Del gobernador de Cuba, que es Diego de Velázquez, y entonces consigue el permiso para irse a hacer esta exploración, hacia adentrarse, ¿no? A meterse. Entonces pasa por el Golfo de México, que ahora Trump le llama el Golfo de América, se adentra y efectivamente encuentra tierra firme, ¿no? Y llega a un lugar ahí donde ahí también empiezan a encontrarse autóctonos y a este lugar le va a llamar la Villa Rica de la Veracruz. Ese fue el primer municipio, 1519. Y no es una coincidencia que se llame la Veracruz, porque cuando él llega dice, yo traigo acuérdense lo que decíamos, ¿no? Traían su Biblia a un lado, que era cuestión de fe y también de administración. Entonces está hablando de la verdadera cruz, que en español antiguo era la Veracruz, por eso se llama así, ¿no? Era porque traía la verdadera cruz, la verdadera religión, al verdadero Dios, ¿no? Y lo va llevando, lo va trayendo a estas nuevas tierras que ellos van descubriendo, nuevos para ellos, para los que ya vivían ahí no eran tan nuevos, ¿no? Y entonces así le llama la Villa Rica de la Veracruz. Y funda ese primer municipio en México por una cuestión muy especial. Él no podía llegar y empezar a hacer su excursión para ver qué más había si no tenía una orden real. Entonces, esa orden real la va a obtener cuando ya está allí. Entonces, con eso ya tenía la aprobación para apelar directamente al rey Carlos de España, y entonces puede iniciar ese acto de adentrarse al territorio, ¿no? Si ya fundamos un gobierno, ya tengo el estatus legal, jurídico, para poder hacer el emprendimiento de ir a explorar qué más hay. Y ese acto le facilita obtener el permiso para avanzar justamente hacia donde la gente hablaba, que había algo muy importante, que era Tenochtitlan, que fue clave para la futura conquista del imperio azteca, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿no? Cortés se convirtió en el gobernador y capitán general de la Nueva España. Ese título lo mantuvo hasta 1524. Entonces, durante ese gobierno, Cortés fue el responsable de la expansión territorial y la consolidación del poder español en la región, aunque su administración también estuvo marcada por tensiones y conflictos tanto con los pueblos indígenas como con otros colonizadores españoles, ¿vale? Pero en la víspera de la llegada de Hernán Cortés en 1519, había, ¿no?, un vasto, diverso territorio
de lo que ahora consideramos México, que decíamos era dominado por varias civilizaciones prehispánicas que también tenían cierto poder, ¿no? Y tenían también su propia idiosincrasia cultural y militar. Entonces, en Tenochtitlan era donde estaba este imperio azteca, ¿no? Y ahí era donde estaban estas pirámides que después fueron derruidas y las propias piedras las utilizaron para hacer la catedral de ahora que tenemos la iglesia, ¿no? Que está allí. Bueno, esto es también un poco un mito porque se dice que se utilizaron las mismas piedras para la construcción de la actual Catedral de México. No es un dato impreciso porque esa catedral que ahora vemos es más moderna. La verdad es que había antes una catedral que era más chiquita que ya no existe, la destruyeron, o sea, la desmantelaron y utilizaron así esas piedras para hacer esta que ya conocemos más grande. Pero la verdad es que estaba allá a un lado. O sea, si ustedes han ido al Zócalo de la Ciudad de México, está obviamente la iglesia y están las ruinas a un lado. Ahí hay un pequeño museo donde están justamente las bases de lo que eran esas grandes pirámides, que eran las torres más importantes de Tenochtitlan, aquí en la Ciudad de México. Entonces, ahí efectivamente ellos gobernaban esta parte de Morelos, Puebla, Tlaxcala, y entonces al este decíamos que estaban estos tlaxcaltecas que mantenían su autonomía en lo que hoy es estado de Tlaxcala y eran como conocidos también porque tenían esta independencia, tenían muchas habilidades militares, pero estaban enojados, ¿no? Ellos estaban enojados con ese dominio de los mexicas. Entonces Cortés, como tiene que pasar por ahí, en vez de pelearse con ellos, dicen, oigan, pues ya dejen de estar pagándoles, ¿no? O sea, ahí los tienen humillados. ¿Y qué creen? Los tlaxcaltecas apoyan a los españoles y se van con ellos. Se van con ellos y dicen, a mí me parece, dicen, a nosotros nos parece buena idea, vamos a cortar el yugo de esos tiranos aztecas, ¿no? Y llegan allá a Tenochtitlan, ¿no? Y quienes ejecutan realmente la conquista son propios indígenas, ¿no? Esta es la parte que no le cuesta trabajo al pueblo de México aceptar, pero la conquista no fue hecha únicamente por los españoles. ¿No? Curioso. ¿Por qué se quedan ellos en el poder? ¿Por qué se quedan los españoles en el poder y no los indígenas? Esta es la pregunta. Y es justamente por lo que acabamos de ver en las elecciones anteriores. Por las innovaciones administrativas. Las innovaciones en la administración pública. No era por las innovaciones militares, que sí era importante que muchos de los soldados llevaban armas de fuego, obviamente, ¿no? Pero no, es que los españoles sí tenían idea de lo que iban a hacer con las estructuras de gobierno, con que tenían que documentar, con que tenían que tener una hacienda pública y que tenían que llevar control de todo lo que se estaba haciendo. ¿No? Eso fue lo que muchos de los indígenas dijeron, bueno, pues no está tan mal, porque ahora ya también hay un sistema de justicia, ¿no? Y ya no, a mucha gente no le parecía estas cuestiones de los sacrificios, que los peninsulares lo veían como un acto barbárico, ¿no? De estar sacrificando a las doncellas y esas cosas. Tampoco es tan brutal como luego lo plantean, pero era real, ¿no? Había mucha gente que estaba descontenta con esas prácticas. El pozole, no sé si ustedes saben el pozole, pero el pozole, se ha documentado que se hacía con las piernas de gente que habían sido capturadas en las guerras o de esclavos. Entonces esos eran actos de canibalismo que ya para la cultura católica pues eran penados, eran asesinatos, ¿no? Bueno, entonces llegaron ahí y después les empiezan a decir aquí en la Ciudad de México, en Tenochtitlán, les empiezan a decir, oigan, sí, pero hay otras cosas, ¿no? Hacia abajo hay otra civilización, que eran los mayas, pero también hacia el lado oeste hay otra civilización también muy poderosa, que eran estos purépechas o tarascos, que es lo del territorio que ahora se conoce como Michoacán. Entonces la capital de esa civilización estaba en Tzintzuntzán, y muy interesante. Ellos tenían esta civilización que estaba muy dedicada a la metalurgia, utilizaban mucho el cobre. Y bueno, entonces les decía, también en Yucatán, a la zona sur, era la sede de lo que quedaba de la cultura maya, que eran esto que decíamos que eran unas ciudades-estado, que aunque estaban fragmentadas, pues aún todavía tenían cierto florecimiento, porque tenían muchas habilidades de conocimientos y de comercio sobre todo, ¿no? Y también estaba lo que decíamos, ¿no? La zona de Oaxaca, donde estaban estos zapotecos y mixtecos, que ellos eran también conocidos porque tenían estas bonitas pirámides que todavía podemos ir a visitarlas, se han preservado, las de Monte Albán y la de Mitla, ¿no? Que pues eran también bastiones de cultura y de religión, además también que tenían pues siguen teniendo también una cultura culinaria muy, muy importante, ¿no? Si a ustedes les gusta el mezcal, entenderán por qué. Año de 1519, importantísimo. Se funda la primera institución de tipo occidental, que fue el primer municipio en Veracruz, ¿vale? Y de ahí, para el Real. Bueno, decíamos entonces, esto sucede así, ¿no? Se queda justamente, hay que decirlo como fue. A Hernán Cortés le gustó mucho la Ciudad de México.
le gustó mucho lo que estaba haciendo acá y él se quiso quedar como gobernador, ¿no? Y se queda allí. Y les decía que estuvo prácticamente desde 1519 gobernando, se vuelve viejito, ¿no? Hernán Cortés gobernando, y entonces pasa mucho tiempo, y entonces ya sus capacidades ya no daban, ¿no? Ya empezó a entrar en un proceso pues de ancianidad, si se le puede llamar, de vejentud. Y en 1535, el rey Carlos V de España decide establecer una forma de gobierno mucho más estructurada, mucho más formal, en esto que era la Nueva España, así se le conocía, y nombra a Antonio de Mendoza como el primer virrey. Mandan a esta persona, ¿verdad? Que él había nacido en Guadalajara, el Guadalajara original español, que está cerca más o menos de Madrid, y ahí es donde nace Antonio de Mendoza, y lo nombra como primer virrey. Entonces, Mendoza va a gobernar de 1535 hasta su muerte en 1550. Este es un dato inexacto, porque en realidad en 1549 él lo mandan a ser virrey en Perú, porque había dado buenos resultados acá en la Nueva España, pero en 1550 muere ya en Perú, ¿no? Y bueno, él es reconocido, este virrey de Mendoza, les lo voy a poner aquí la foto del virrey de Mendoza, un crack, ahorita van a ver por qué. La verdad es que es un tipo muy, muy interesante. Porque él tenía grandes habilidades administrativas que le dieron mucha estabilidad al virreinato. Él implementó políticas, fíjense bien, de lo que estamos hablando, implementó políticas para proteger a los indígenas de los abusos de los encomenderos. Como no habían formalizado todos los municipios en la totalidad del territorio, a muchos criollos, es decir, a muchos peninsulares, les daban las encomiendas de ciertas tierras, pues para que las pusieran a trabajar, ¿no? Para que hicieran ahí haciendas, para que pusieran ahí pues, a generar un área de producción agrícola o también para tener ahí animalitos, ¿no? Para que se vieran ahí para generar comida, para generar alimentos y demás insumos. Entonces, este virrey de Mendoza, fíjense ustedes qué importante, ¿no? Porque en muchas calles, todavía hasta en San Luis sé que existe calles que se llaman así Virrey de Mendoza, en Morelia hay una calle muy importante que se llama en honor a esta persona, ¿no? Entonces este Virrey de Mendoza implementó políticas, decíamos, para eso, para también fomentar la parte administrativa de lo que era la Nueva España. Al final de cuentas era la reconfiguración de la esperanza de un mejor desarrollo para la gente. Entonces viene a instaurar un sistema educativo, obviamente de evangelización, porque acuérdense de los años que estamos hablando, ¿no? 1535 a 1550, era justamente lo que estábamos hablando que estaba sucediendo en Europa en la clase anterior. La iglesia tenía mucha influencia en los sistemas médicos, los sistemas administrativos, los sistemas educativos, los sistemas de educación avanzada como las universidades, ¿no? Y esa implementación técnica administrativa fortaleció la economía del virreinato. Es decir, para que se entienda bien, sí hubo un avance, sí hubo un avance. Las culturas prehispánicas no tenían esos conocimientos, no tenían los conocimientos del procesamiento, por ejemplo, de ciertos metales, no tenían el conocimiento de ciertas cuestiones arquitectónicas, que obviamente los españoles las habían heredado de los romanos, ¿no? Se hizo una buena mezcla, ¿no? Porque aquí también había ciertos avances médicos en el tratamiento de ciertas plantas. Y estas cosas fueron generando un sincretismo muy interesante. Hubo un gran avance en la fusión de estas dos culturas. Entonces, bajo el liderazgo del virrey de Mendoza, se establecieron las bases de la administración colonial que van a perdurar durante 2 siglos y más, casi 3 siglos. Y esto consolida ese modelo de ese virreinato que caracterizaría el gobierno español en América. Pero no se malentienda, porque no quiere decir que la Nueva España era nada más un saco de fortuna para la corona española, ¿no? La realidad es que les daban mucha independencia. Si realmente hubiera sido como nos lo pintan, España sería un país todavía inmensamente muchísimo más rico. Pero si ustedes han ido, por ejemplo, a las iglesias en España, o en general de Europa, las iglesias, si ustedes se han metido, son iglesias bastante sobrias, ¿no? Hay algunas que sí, obviamente, se ve que ocuparon mucho oro, obviamente oro, yo creo que de América, y del que ya tenían a lo mejor, pero no, la verdad es que son muy sobrias. No, iglesias ostentosas las que están aquí en México.
Estas sí son iglesias ostentosas, que tienen muchas chapas de oro, muchos adornos, muchas decoraciones, incluso son coloridas. Allá las iglesias en España, pues todas son de piedra, ¿no? De una cantera de color gris, Oxford, ¿no? Muy aburridas, lo que en inglés se le llama dull. Muy aburridas. Pero no, las de acá son iglesias pintorescas, porque reflejaban justamente la riqueza de materiales que había, ¿no? Entonces hicieron a la semejanza de lo que ellos conocían arquitectónicamente hablando, pero también de la idiosincrasia y la cultura, y la fueron mezclando con esa vivacidad que tenía los pueblos prehispánicos. Por eso es que las iglesias aquí son espectaculares en general en América, son muy bonitas, hay que decirlo como es. Entonces, los primeros territorios que empezamos a identificar justamente es que en la Nueva España, a partir de 1535, se dan estas primeras divisiones territoriales que se van poniendo de manera oficial a partir de esta fecha de 1535 y van a reflejar los orígenes de lo que conocemos como los estados en México. Entonces, porque antes decíamos, era un poco más imaginario, ¿no? Lo que eran las barreras o las divisiones territoriales, porque hay que decirlo así, es que la cultura purépecha no se llevaba bien con los aztecas y luego los mayas no se llevaban bien con los demás y los mixtecas tampoco y así, ¿no? Entonces realmente no había unas divisiones tan marcadas, ¿no? Y que incluso, o sea, no eran divisiones territoriales geográficas marcadas. Donde sí había mucha discrepancia era culturalmente hablando. Paradójicamente, el factor que empieza a generar cierta unidad va a ser la imposición de la lengua castellana, ¿no? Del español que ahora conocemos. No iban ellos a mezclarse hablando otomí, hablando maya, hablando náhuatl. Era muy complicado de ver que eso hubiera podido suceder. No iba a suceder. ¿No? Entonces, sí, estas divisiones que se hacen durante el virreinato, esas primeras documentaciones geográficas, van a ser muchas veces los orígenes de lo que hoy conocemos como los estados que actualmente habitamos en México. Entonces, las divisiones administrativas eran divisiones administrativas que tenían la idea de que fuera o que tuvieran mejor gestión de los recursos, pues en un territorio que la verdad para España era muy grande, ¿no? Era algo que no tenía ni siquiera bien idea de cuántos kilómetros era, no estaba bien documentado. Entonces, la Nueva España empezó a dividirse en reinos, capitanías y provincias, no como ahorita que hay una federación, los estados y los municipios, muy claramente, ¿no? Hay tres niveles de gobierno, no era así. En ese momento habían estas formas, pero no estaban en ese mismo orden jerárquico, porque los reinos se le daba a, esta denominación de reinos se les daba a donde existían como ciudades más conformadas, luego existían estas capitanías y provincias que era para los territorios que ya quedaban muy alejados, donde la verdad había asentamientos humanos muy pequeños y que la verdad el propio virrey pues no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, no es como ahorita que tenemos internet y vemos lo que está sucediendo en la frontera, no era así. Entonces, sobre todo las provincias eran lo que quedaba por allá, lejísimos, ¿no? Allá en la Alta California, allá por Nevada, por allá que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Y les decían luego, no, pues es que ya ya aparecieron allá otros colonizadores. Y yo, no, pues bueno, pues es que tenemos que darle un ordenamiento jurídico, pero pues no podemos considerar los reinos, son poquita gente. Entonces, eran estos lugares allá que tenían otra idiosincrasia, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, no eran considerados reinos, ¿no? Lo que sí ya existía, eran los municipios. Los municipios fueron muy promovidos aquí por este señor que estamos viendo, que es Carlos III, ¿no? Carlos III de Madrid, un tipo también muy interesante, vamos a ver, por la influencia que tiene. Entonces, eso es lo que existía. Antes no existían estados, existían reinos, capitanías y provincias. Eso es lo que teníamos y teníamos un virreinato. Eso es lo que sí existía ya. Entonces, entre los reinos que destacaban más estaban el Reino de México, ¿no? Que abarca la Ciudad de México y los actuales estados de Morelos, Puebla, Hidalgo, Puebla era también Tlaxcala, Hidalgo, entre otros, que era esto que decíamos Tlaxcala, ¿no? Y bueno, luego estaba el Reino de Nueva Galicia, la Nueva Galicia. Ahí los que son de Jalisco saben muy bien, ¿no? Porque incluso por ahí hay todavía una ciudad que me parece así se llama, si no corríjanme. Y entonces era la Nueva Galicia, ahí el reino de la Nueva Galicia, que incluía partes de lo que era Jalisco, la actual Nayarit y Aguascalientes, que Aguascalientes es un estado relativamente más nuevo, ¿no?
porque era parte también creo que de Jalisco, bueno, también una parte de Zacatecas. Y luego estaba el reino de Michoacán. Allá en Nayarit había otra civilización, ¿no? Que eran los coras. Entonces acá luego estaba el reino de Michoacán, más hacia el sur, y habían otras que eran, ya decíamos, estos eran reinos, ¿no? Luego las otras que decíamos, las capitanías. Estaba la capitanía de Yucatán, que fue creada en 1565, y esta gestionaba asuntos militares y gubernamentales directamente bajo el mando del rey. Esta, digamos que no estaba dentro del virreinato, obviamente tenían muchas cosas que negociar, pero esa capitanía, quien tenía realmente la decisión al final era el rey de los asuntos importantes. Dice aquí que también le reportaba a las audiencias de México, al Reino de México, y a las audiencias de Guatemala, que eran representantes jurídicos, ¿no? Que eran los representantes jurídicos. Fíjense cómo estaba esto. Guatemala no era realmente parte del virreinato, pero estaba ahí como una capitanía que formaba parte de esta idea de lo que iba a ser la Nueva España, ¿no? O sea, eran pueblos que estaban ahí hermanados, no constituían como ahora se considera un Estado-nación, pero que eran parte de lo que podríamos haber considerado ahora modernamente México, ¿no? Luego aquí le puse el lejano norte, porque ahí también se establecieron lo que nosotros decíamos, en el sur había capitanías, en el norte había provincias. Ahí estaba la provincia de Nuevo León y la de Nuevo México, que ahora es el estado que se conoce en los Estados Unidos, en la Unión Americana, como Nuevo México. Y ahí extendían la influencia española hacia el norte, eso es lo que querían con estos poblados allá. Ahí, por ejemplo, esta provincia de Nuevo México se centraba en el valle superior del Río Grande, ¿no? En lo que hoy es parte del estado estadounidense de Nueva York, que estaba ahí pegado, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, estas divisiones van a ir evolucionando para incluir otras áreas importantes, como la provincia de Coahuila y Texas, esos también estaban pegados. Además de la provincia de Nueva Vizcaya, fíjense cómo se llama Vizcaya, ¿no? Un tema ahí, vasco, que abarcaba territorios que hoy son parte de Chihuahua y de Durango. Es sumamente interesante este fenómeno, porque no nada más son los nombres, es la migración que existe, ¿no? El origen, o sea, los nombres que les van poniendo no son coincidencias, nada más decía, bueno, pues lo vamos a llamar así y esa. No, es que había comunidades de peninsulares que justamente los mandaban para allá y como para que sintieran este arraigo, le iban poniendo el Nuevo León, o sea, que era gente de Castilla y León. A otro de la Nueva Vizcaya era gente de origen vasco. Pues obviamente en Jalisco pues había gente de origen gallego, ¿no? Es un poco chusco, pero es que es así, porque luego las caras que nosotros vemos en estos estados pues representan precisamente a la gente que estaba allí avecindada. El virreinato de la Nueva España pues fue entonces establecido oficialmente en 1535 y perduró hasta 1821. Esto marca una duración aproximada de 286 años desde su instauración por el virrey de Mendoza hasta la consumación de la independencia de México tras la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El virreinato era eficiente administrativamente hablando. No vamos a decir que era una cosa soberbia, ¿verdad? Obviamente había muchas injusticias, ¿no? En cuanto al tratamiento de las comunidades indígenas, de la gente natural de la Nueva España, pero administrativamente era bastante eficiente. La división que se tenía en un inicio, esto de que estábamos hablando de los reinos, las capitanías y las provincias, de alguna manera iba funcionando, pero obviamente tenía que evolucionar, ¿no? Pero lo importante aquí es que entiendan que pues este modelo de gobierno, pues eso duró prácticamente tres siglos. ¿Y por qué es importante entender esto, queridos compañeros? Porque México como nación independiente apenas si supera el bicentenario. O sea, hemos vivido más tiempo como un gobierno centralista bajo la monarquía que como un gobierno federal, autónomo. Esa es la verdad. O sea, la verdad, administrativamente hablando, institucionalmente hablando, es que nuestro legado, nuestro conocimiento como pueblo, está más apegado al centralismo. Eso es lo que les quiero decir. La herencia que tenemos de las instituciones actuales es esa. 286 años de un gobierno central. Incluso todavía hace unos cuantos años, cuando fue la
la reforma del 2008 en materia de sistema de justicia penal, la Procuración de la Justicia, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el órgano que se dedicaba a investigar y a presentar a los presuntos delincuentes? Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. El Ministerio Público era la instancia, ¿no? Como se llamaba justamente en estos años del virreinato prácticamente, ¿no? Que era donde llevaban a la gente, por eso se llama ministerio, porque si ustedes se recuerdan lo que les decía, en España todavía se llama el Ministerio de Interior, que sería como la Secretaría de Gobernación, Ministerio de Educación, ¿no? Era el nombre original de lo que ahora nosotros conocemos acá como secretarías, pero el Ministerio Público se había quedado justamente como una institución un tanto desfasada, ¿no? De la realidad. Ahora se les llaman procuradurías a partir de la reforma del 2008, si lo pueden ver, pero es que este es el legado que teníamos, con sus vicios, con sus buenas oportunidades, con las cosas que funcionaban en ese contexto, ¿no? Y justamente esa reforma al sistema de justicia penal nos ilustra mucho. El Ministerio Público, en el cómo funciona institucionalmente, pues era la instancia donde te llevaban pues detenido y tú ya eras culpable hasta que demostrabas lo contrario, ¿no? Bueno, eso en Estados Unidos cambió hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces cambiaba a partir de la reforma del 2008, es que tú eres inocente hasta que la autoridad te compruebe lo contrario, que eres culpable, ¿no? La presunción de inocencia. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que las instituciones que tenemos al día de hoy en los estados, pues siguen teniendo gran parte de ese ADN. Esta es uno de los grandes descubrimientos que tiene la teoría neoinstitucional, que era lo que decíamos, ¿se acuerdan de lo del QWERTY, de cómo están las teclas en los teclados, ¿no? Que están allí, y entonces como así fue como se fabricó, en el mapa mental de la gente sigue existiendo ese orden. Si yo les cambio ahorita, les decía, el orden del teclado, pues se van a hacer bolas, no van a saber dónde están. Si hay muchos de nosotros que hacen la nueva actualización de Android o del iPhone, y a mí todavía me llega a pasar que me molesta que hagan esas actualizaciones porque me cambian los botones, ¿no? Ya no sé dónde están luego. Entonces, no me gustan ya esas actualizaciones. Pues es lo mismo con las instituciones. Esas formas de gobierno han predeterminado justamente cómo funciona la administración pública en México, cómo funcionan los estados en su interior, cuál fue el diseño que originalmente se les dio, cuáles eran las atribuciones que tenían, cuáles le tocaban al gobierno central. Entonces teníamos un gobierno centralista que sí es verdad, les daba cierta autonomía a estas provincias o estas capitanías y reinos, pero que al final de cuentas estaba basado en un sistema monárquico, que escrutaba todo lo que estaba sucediendo y que no quería que las cosas se le salieran de control. Así es como funcionaba la administración pública, así es como funcionaban los gobiernos, ¿no? Entonces fueron, fíjense ustedes, 286 años de virreinato. No quiero decir que sea bueno, no quiero decir que sea malo, es la historia, es el ADN que tienen nuestras instituciones.